Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 19, en el último versículo de este capítulo, el versículo 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ellas, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Te podrías imaginar por un momento que el Señor pusiera en tu mente, en tu corazón, delante de ti por medio de su palabra, estas duras palabras, para ser tú el responsable de predicarlas, de llevarlas, de expresarlas a tu familia cercana, o quizás a la comunidad en la que vives y te desarrollas? O podemos pensar un poco más lejanamente a la sociedad en la que vives, a la ciudad en la que has crecido o estás ahí desarrollándote, o al propio país del cual somos ciudadanos. Yo creo que cada uno de nosotros reaccionaría de una forma diferente, pero ciertamente es dura esta palabra para que alguien sea por orden del Señor levantado para llevarla, para proclamarla como palabra de Dios que habrá de cumplirse. La labor, hermanos, de un profeta nunca fue fácil. La labor de un profeta siempre fue llevar la palabra de nuestro Dios al pueblo. No que él quería que escuchara la palabra, sino que Dios quería que escuchara su palabra. Por eso cuando nos acercamos y meditamos en pasajes como este de Jeremías o cualquier otro de los profetas o algunos otros de otros libros de la Biblia que reflejan de una manera directa el sentido y el uso de la profecía como un medio de la revelación de nuestro Dios, se hace necesario abordar dos temas o dos conceptos que son muy profundos, pero a la vez tan simples o tan sencillos como entender cuál es la voluntad de Dios. Y cuando me refiero a estos dos temas, estoy hablando del profetismo y de la labor profética de la iglesia. El profetismo podríamos analizarlo como ese momento de la revelación de Dios, y cuando hablo de revelación de Dios me refiero a la Biblia, al tiempo de la escritura de la Biblia, a la proclamación de la palabra del Señor, en el que Dios quiso usar a hombres como un medio de traer y de expresar la palabra del Señor hacia los pueblos. Eso es el profetismo. Dios usa hombres para que expresen su palabra, su voluntad, sus designios, sus decretos, lo que Él quiere llevar como palabra suya a los pueblos. El profetismo, entonces, tenemos que entender que es palabra. El profetismo es mensaje. El profetismo es voz de Dios, nos guste o no nos guste. El profetismo es voz de Dios, de gusto de Dios o del disgusto de Dios. Y es un medio por el cual Dios entera a los pueblos de cuál es su perfecta voluntad, pero también de cuál es su ira santa y de cuál es el perfecto reconocimiento que Dios tiene para pueblos y para hombres. De Moisés a Juan el Bautista, muchas bocas fueron instrumento de Dios para que su voz fuera encarnada, para hablar al oído, y muchas veces, si podemos recordar esos pasajes, al ojo, porque algunos fueron actos cometidos por los profetas para comunicar de esta manera el mensaje de Dios, aquello que Dios quería mostrarle a la mente y al corazón del ser humano, de esos pueblos a los cuales llegó su mensaje. Y cuando estudiamos y entendemos esta definición de profetismo, entonces tenemos que reflexionar como iglesia, cómo esto nos reta a desarrollar un llamado, a desarrollar una labor que se conoce como la profesión o el llamado profético de la iglesia.
¿A qué me refiero? Básicamente a ser portavoces de la palabra revelada de Dios a los pueblos de nuestro tiempo, a los pueblos de nuestro siglo, como lo diría la palabra. Y traer a la sociedad que nos rodea hoy en día una palabra de Dios encarnada perfectamente en Jesucristo, su evangelio, su gracia, y darle a ese pueblo la advertencia de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Y muchas veces, y por mucho tiempo, como iglesia hemos perdido ese meditar en cuál es nuestra labor profética y de fidelidad delante de nuestro Dios. Esto tiene que mover nuestros corazones, tiene que hacer que reflexionemos en nuestra mente, porque la palabra de Dios nos llama como iglesia a tener una labor profética, no solo reflexiva de la palabra, sino una palabra que sea expuesta, que sea llevada a los pueblos conforme a la voluntad de Dios. Y de eso hemos leído en esta mañana. El pasaje que repasaba ahí en Jeremías 19:15 es una palabra fuerte, es una palabra que Jeremías tiene que levantarse y decirle al pueblo de Judá. Y podemos leer en los primeros versículos del capítulo 20 lo que le sucede. Es llevado al cepo, es azotado. En otros pasajes vemos que es llevado a la cárcel. ¿Por causa de qué? De la predicación de la palabra. De darle al pueblo la revelación que Dios tiene para el mismo pueblo. Y que Él es un instrumento por medio del cual Dios está llevando esa palabra al pueblo. ¿Cómo la palabra de Dios, cómo la responsabilidad profética de la cual nos habla la palabra y de la cual vamos a meditar en esta mañana nos confronta con la misión que tenemos que cumplir? Nos confronta con nuestras excusas, con esas palabras que hablamos, que a veces pensamos o que simplemente lo dejamos de hacer porque consideramos que no es lo adecuado a realizar. Pero si volvemos a reflexionar en que tú y yo somos el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que reflexionar en que tenemos un gran compromiso profético con el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros y con la gran comisión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y creo yo que el pasaje que leímos de Jeremías tiene muchas palabras por medio de las cuales Dios nos está hablando hoy, y nos habla con autoridad para mostrarnos algunas de esas excusas y cómo es tiempo de pensar, es tiempo de decir: me tengo que olvidar de esas excusas y cumplir con la labor profética que tenemos como iglesia. Y brevemente vamos a meditar en tres grandes grupos de excusas que tenemos como iglesia de hoy, de este siglo, de este tiempo, para no proclamar no solo las buenas nuevas de salvación, sino también la advertencia de justicia que el Evangelio de Dios contiene. La primera de ellas la encontramos en los versículos 8 y 9. Y dice la palabra: porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su presencia. El primer obstáculo que la palabra encuentra para que la iglesia, por la labor y el llamado profético que tiene, exprese la voluntad, exprese la palabra, exprese el evangelio de Cristo a las naciones, a los pueblos, a la sociedad, a nuestros amigos, a nuestra familia, somos nosotros mismos. Porque somos afectados de alguna manera
por esa palabra que tenemos que declarar. ¿De qué estamos hablando? Tristemente, tenemos que decir que una de las primeras excusas y motivaciones que tenemos como iglesia hoy en día para no compartir o dejar de compartir el verdadero evangelio en medio de la comunidad cercana a nosotros es, en donde nosotros nos desenvolvemos, es que estamos conformados o nos hemos conformado a la naturaleza de la sociedad que nos rodea. Y para hablar con más claridad, nos hemos conformado a la naturaleza pecaminosa de la sociedad que nos rodea. Cuando esto sucede, es sumamente complejo que nosotros vayamos y digamos, Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos confrontados con esa verdad y entonces nos detenemos. Fue extremadamente difícil para Jeremías tener que decir a su propio pueblo, a su propia sangre, a su propia gente: el castigo de Dios viene sobre ustedes porque se han levantado, porque han adorado dioses ajenos, porque no han caminado conforme a la voluntad de Dios, porque tienen un estilo de vida que no es el estilo de vida que Dios ha querido para cada uno de ustedes. Pero el problema en nosotros inicia en que nos hemos dejado adoctrinar por la comunidad que nos rodea. Cuando el evangelio, a través de los misioneros, llega a nuestro país, principalmente fuimos enseñados acerca del Dios de amor. Y estoy de acuerdo, Dios es amor, la palabra lo declara. Pero también la palabra nos dice que Dios es justicia. La palabra nos dice que Cristo viene por segunda vez por su iglesia, pero también nos dice que viene como un juez justo a juzgar a las naciones. Y entonces el verdadero evangelio tiene que mostrarnos ese Dios que es amor, pero ese Dios que es justicia, ese Cristo que viene por su pueblo, pero ese Cristo que viene a juzgar a las naciones. Ese juez justo del cual muchas veces nosotros no queremos hablar. No queremos ir y compartir con nuestros conocidos, con nuestros amigos, con la gente que nos rodea. Porque ese evangelio, el evangelio verdadero, confronta no solo el pecado de aquellos que necesitan la palabra y que Dios la está enviando para ellos, sino que confronta también mi propio pecado. Porque yo creo en un juez, es justo. Y cuando lo proclamo, estoy diciendo: Josué, el Señor también viene como juez justo sobre tu vida. Y a veces no lo pensamos, pero simplemente evitamos la proclamación del evangelio porque ese evangelio nos confronta con nuestra propia y verdadera naturaleza. Una naturaleza redimida, pero una naturaleza que continúa caída. El problema escatológico: ya somos salvos, pero todavía no somos santificados, porque eso sucederá cuando Cristo vuelva. Y entonces simplemente nos quedamos callados porque vemos que todavía en nuestra naturaleza hay corrupción y que para hablar de salvación necesitamos revisar primeramente cómo está nuestra propia vida. Es cierto, el evangelio es buena noticia liberadora. Una buena noticia que de ninguna manera se puede convertir en una noticia trágica. Pero al mismo tiempo el verdadero evangelio lo es. El verdadero evangelio nos dice: el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Y si no te diriges a Cristo, si Él no redime tu naturaleza pecaminosa, tu camino es un camino de muerte y tu destino es una muerte eterna. Y esto es evangelio. Si para Jeremías era difícil decirle al pueblo que iba a ser destruido por un pueblo que venía a hacer guerra, de llevarlos a Babilonia, no sé si para nosotros es difícil ir a decirle a la gente: vas por un camino de muerte y de muerte eterna. O se nos ha vuelto sumamente difícil porque nosotros mismos nos hemos amoldado a este siglo
nos hemos amoldado a ese tiempo y nuestras prácticas responden y en mucho a vivir en conformidad con el mundo que nos rodea. Y qué difícil es para el creyente de hoy poder llevar ese mensaje a la comunidad cercana, a sus amigos, y decirles: el camino sin Cristo es un camino de muerte, de condenación. La palabra te confronta con tu pecado. Cuando esos que te conocen te pueden decir: yo también te puedo confrontar con el tuyo. ¿Qué es lo que está sucediendo? La primera excusa somos nosotros mismos, porque no estamos buscando vivir en conformidad con la palabra de Dios, porque no estamos buscando un camino de santidad delante de Dios, no de santificación. Ese es el proceso que el Espíritu Santo lleva a nosotros, pero sí de santidad, el vivir cada día apartados del mundo para servir al Dios vivo y verdadero, que nos ha llamado de muerte a vida y que llena nuestra vida de paz, de gozo, de bendición abundante, de la cual estuvimos hablando todo el año pasado. Las grandes riquezas de la gloria de Dios en tu vida. Y simple y sencillamente porque no quiero que se enojen conmigo, no quiero que me vean feo, no quiero que dejen de ser mis amigos, no quiero que la sociedad me rechace, no quiero que estén en mi contra. Sin embargo, y esta es la reflexión de la palabra para nosotros hoy, somos llamados a proclamar. Somos llamados a proclamar. Gran comisión. Somos llamados a llevar el Evangelio a todas las naciones y transmitir de esta manera la palabra de Dios y no nuestras propias consideraciones. Pero vamos a suavizar las palabras, vamos a decirle a la gente de manera bonita, para que no se moleste, para que no se enoje. Pero cuando revisamos los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, ellos fueron fieles a la palabra de Dios. No suavizaron una sola palabra, ni a una costa de su vida, ni a una costa de su satisfacción personal, ni buscando quedar bien absolutamente con nadie. El profetismo nos reta como iglesia a ser fieles a la labor profética de la iglesia, porque esto no es bajo nuestra conveniencia personal, sino el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Hemos estudiado la palabra, Romanos capítulo 12, no te conformes, renuévate. Y esa renovación no es pensar una idea nueva y diferente conforme a nuestra propia idea y conveniencia, sino buscar una renovación de la fidelidad a la palabra y al Evangelio de Cristo en nuestra vida, aunque esto signifique enemistad con el mundo, porque aún en eso la palabra es muy específica y clara. El que se convierte en amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Cuidado, que no seamos nosotros mismos la excusa para no estar proclamando la palabra de Dios. En segundo lugar, versículo 10, primera parte: porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Hay mucha gente a nuestro alrededor. La sociedad nos rodea. Los compañeros, no hablamos de amigos, los compañeros del trabajo nos rodean. Los que nos conocen en la escuela, que son estudiantes, ahí están a nuestro alrededor. La palabra dice que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos que verdaderamente se convierten en observadores de lo que estamos haciendo en nuestra propia vida. Y en un caso hermoso podemos haber superado nuestras propias debilidades y pecados y estar viviendo continuamente, no en un esfuerzo humano, sino bajo la gracia y en oración y en comunión con Dios, escuchando la voz del Espíritu Santo y caminando en conformidad con la palabra de Dios. ¿Habrá errores? Sí.
Pero nos levantamos, pedimos perdón y seguimos caminando. Pero nos podemos topar fácilmente en que reflexionamos. Y si abro mi boca y digo la verdad del Evangelio y hablo lo que la palabra del Señor declara, viene el temor. ¿Qué dirán los que están a mi alrededor? ¿Qué dirán los que me conocen? ¿Qué dirá la sociedad que me rodea? ¿Cuál va a ser su pensamiento? ¿Se van a levantar en mi contra? ¿Van a buscar mi propio mal? Para Jeremías, el qué dirán fue una denuncia frontal. Para Jeremías, el qué dirán fue una represalia directa de su propio pueblo en contra de él, que lo condujo a estar toda la noche en el cepo, confrontado al escarnio público. Todos los que lo vieron se burlaron, porque fue puesto a la puerta del templo, para que todos los que llegaran por la tarde y todos los que llegaran temprano por la mañana lo vieran. Este hombre está aquí porque ha estado blasfemando en contra de la ciudad de Dios. Y no, estaba él declarando lo que Dios iba a hacer con Jerusalén, con su propia ciudad. Él también sintió temor. Y no dudo, hermanos, que la palabra y la proclamación de la misma nos cause algún tipo de temor. Pero no puede ser una excusa para dejar de proclamar. No debe ser una excusa para cerrar nuestra boca a la verdad de la palabra. En teoría podríamos decir, no existe en nosotros la capacidad de hacerlo. Dice Jeremías, había un fuego dentro de mí que me quemaba. Quise callarme y no pude, porque no pude sufrir ese fuego. ¿Qué es ese fuego en nosotros, en la iglesia hoy? Lo mismo que fue para Jeremías, la presencia del Espíritu Santo en su vida. Pero si para Jeremías la presencia del Espíritu Santo fue un fuego que le llevó a no poder callarse, yo pregunto, ¿cómo puedes hoy estar callado si la palabra dice que el Espíritu Santo está presente en los hijos de Dios? Tenemos que reflexionar qué hemos hecho con el poder del Espíritu Santo presente en nuestras propias vidas. Él sintió temor, ciertamente, pero esta no fue excusa para cerrar su boca. Si tenemos esta excusa del temor, del miedo, del qué dirán en nuestras mentes y aún en nuestros corazones, tenemos que reflexionar, y tenemos que reflexionar de una manera urgente. ¿Qué pesa más? ¿La muerte social a la que nos podemos enfrentar ciertamente? Yo creo que para Jeremías estar en el cerco a la puerta del templo fue una muerte social. De ahí en adelante la gente hablaría mal de él, yo no sé cuánto tiempo, pero hablaría. Pero para él fue más importante la muerte espiritual que había en las personas que necesitaban escuchar la palabra de Dios. Y esa es una reflexión urgente. ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu muerte social, si esto fuera necesario, o si esto fuera la voluntad de Dios para tu vida? ¿O la muerte espiritual que hay allá afuera, que necesita de la proclamación de la palabra que Dios te ha dado y que demanda de nosotros como iglesia bajo nuestra labor profética? No tengamos esta excusa. No debemos tener este temor en nosotros. Necesitamos reconocer que si tenemos persecución, que esta persecución, dice la palabra, somos bienaventurados si es por causa del nombre de Cristo. Y recordemos que la bienaventuranza es feliz, feliz, muy feliz, cuando tenemos una conciencia espiritual real. Porque si nuestra conciencia es el sentimiento de la relación social que tenemos y no de la relación espiritual que Dios nos ha dado, entonces no encontraremos felicidad en ser atacados por causa del nombre de Cristo. Sin embargo, si pensamos profundamente, si reflexionamos profundamente en que lo primordial en nuestra vida
es servir a Dios antes que a los hombres, como dijeron los discípulos. Entonces, no importa lo que suceda, no importa quién se moleste, no importa lo que tengamos que sufrir, tenemos que levantarnos con valentía y declarar el pecado y declarar lo que está equivocado delante de los ojos y de la palabra de Dios. En tercer lugar, vamos a la siguiente parte del versículo 10. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañarán, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y esto nos acerca a un cuadro mucho más íntimo, a una relación más personal con personas que están ahí muy cercanas a nosotros y a quienes en un momento dado también somos llamados a proclamar el Evangelio y a declarar la palabra que Dios tiene para ellos y que el Señor ha puesto en nuestra vida y corazones. Ojo, no es que estemos juzgando a nuestro hermano, no es que estemos juzgando a nuestra hermana. El profeta jamás juzgó al pueblo a su alrededor, siempre se dolió de aquel a quien le tuvo que declarar la palabra de Dios, pero tenía que hacerlo porque esa era la voluntad del Señor. Entonces es necesario que volvamos a una fidelidad a la palabra y a la proclamación. Y si los que están cercanos a nosotros, nuestros amigos, nuestra propia familia, aún los de la familia de la fe no están de acuerdo, aún así tenemos que seguir siendo fieles a la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Lo primero que pensamos es que ellos nos conocen personalmente, nos conocen íntimamente. Como decimos coloquialmente, saben de qué pie cojeamos. Y sí, somos seres humanos que cometemos errores, que cometemos pecado y que necesitamos levantarnos cada día confiando en la gracia infinita de Dios. Pero también el Señor nos recuerda que esas personas cercanas a ti y a mí, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra familia en la fe, son nuestra Jerusalén. El primer lugar en el que deberíamos de estar compartiendo evangelio, un evangelio verdadero. No solo el evangelio de amor, sino también el evangelio de justicia, que no son diferentes, son uno solo, porque así lo ha declarado la palabra de Dios. Y proclamar esas verdades del evangelio sin quedarnos callados absolutamente nada. Declarar lo que Dios ha puesto en nuestros oídos y no lo que agrade a los oídos de quienes nos escuchan. Sus críticas, sus acusaciones, sus desacuerdos, sus ataques nos van a doler profundamente. Yo no veo a un Jeremías que no sufriera. Podemos leer todo el libro de Lamentaciones y le ganó por ello a Jeremías el título o el mote de el profeta llorón. Sufría profundamente por lo que el pueblo, cerrando sus oídos y siendo necio a la palabra de Dios, hacía en contra de él. Sin embargo, sabía que necesitaba ser fiel a la palabra de Dios. Hoy la palabra nos reta. Si en el pasado, si de años atrás, o si nunca hemos sido fieles a la proclamación de la palabra, hoy la palabra nos reta. Y yo te invitaría a que te preguntes, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa, Señor? ¿Cuál es mi temor para levantarme con fidelidad y proclamar tu palabra? Declarar el pecado y declarar el perdón que en Cristo hay. Declarar las equivocaciones y declarar cómo Dios tiene la capacidad de corregirlas, sin buscar el agrado del oído del otro, sino el agrado de nuestro Dios. ¿Qué nos falta? ¿O qué nos está sobrando en cuanto a nuestro testimonio mal llevado? ¿Qué nos impide cumplir
con esta parte de la labor profética, que como iglesia, en lo individual, cada uno de nosotros tenemos. Y muchas otras cosas más que nos lo impiden. Hoy la palabra nos reta a decir, no más excusas. No más excusas, porque la palabra de nuestro Dios no las permite. Recordaba yo ayer, que decía a los hermanos ancianos de la iglesia en la reunión de consistorio, que nuestras excusas, siempre me ha gustado la definición que el antiguo voto del esfuerzo cristiano tenía, sean las que podamos presentar como fieles y justas, verdaderas y justas, delante de nuestro Señor y Maestro. Las demás no van, porque Dios no va a tomar nuestras excusas para justificarnos. Nos ha llamado a realizar una labor profética. Si tú eres un hijo de Dios, y no pido que me levantes la mano, si tú eres un hijo de Dios, hay una prueba muy sencilla. Está el fuego del Espíritu quemándote para decirte: ve y proclama, ve y di, ve y revela la voluntad de tu Dios, el Dios vivo y verdadero. Porque si el Espíritu Santo no habla tu vida, pues entonces no hay de qué hablar. Es el Espíritu el que pone palabras en nuestra boca. Pero el principal motivo para hacer a un lado las excusas, nuevamente, no somos nosotros mismos. El principal motivo para dejar las excusas es lo que Dios, a través de Jesucristo, ha hecho en tu vida y en la mía. Y en la palabra que el Señor le deja ahí al profeta Jeremías, diciéndole: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Si Dios está conmigo, decimos, pues ¿quién contra mí? Y puede ser una paráfrasis muy justa. ¿Quién se pone con el poderoso gigante que es Dios? ¿Podremos salir lastimados? Sí. ¿Podrá hablar mal de nosotros la gente? Sí. ¿Podemos sufrir represalias y consecuencias? Sí. Pero Dios es nuestro poderoso gigante. Es un Dios de justicia que en su momento hará justicia, y es un Dios que va a estar en bendición con aquel que es fiel a su palabra. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el fuego del Espíritu te va a llevar a proclamar con fidelidad el mensaje que Dios te ha dado. Es Dios el que presentará defensa por nosotros. Es Dios el que demandará de ti y de mí el cumplir con la labor profética que ha puesto en nosotros. Es Dios el que nos llevará de una manera plena a cumplir con ese llamado. La iglesia tiene una gran responsabilidad. Más que nunca hoy que vemos que la sociedad se corrompe cada día más y más. Es tiempo de responder a ese llamado. Es tiempo de responder a esa labor, a ese compromiso que Dios nos ha dado. Por ello, hermanos, olvidémonos de dar excusas y levantémonos con fidelidad a proclamar la verdad revelada de la palabra de Dios a nuestras vidas. Porque si Dios ha puesto su palabra en tu vida, es para que la compartas con quien Dios ponga delante de ti y necesita escuchar esa palabra. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Oremos. Gracias, Padre, porque por tu Espíritu Santo, Señor, es que permites el llamamiento en nuestra vida y que este llamamiento se cumpla con fidelidad. Quizás, Señor, nos hemos vuelto tan sordos a la voz de tu Espíritu que ya no nos sentimos comprometidos, Padre, con tu palabra y con la proclamación de la misma como labor profética que tenemos como iglesia. Pero no hay excusas, Padre. No podemos presentarlas como verdaderas y como justas delante de ti. Mucho menos si se trata de nuestra propia comodidad. Eres tú, Señor, el que debe ser constantemente glorificado, y eres tú el que pelea batalla por nosotros.
Permítenos, Señor, escuchar cada vez más fuerte la voz de tu Espíritu, y si no es así, sacude nuestras vidas como iglesia, para que nos levantemos con valor y declaremos la gran verdad de tu Evangelio, un Evangelio completo, un Evangelio verdadero, que lleve, Señor, luz a las naciones, que lleve verdad de tu palabra a aquellos que lo necesitan, Señor, que pueda transformar nuestro entorno, que pueda transformar nuestra sociedad con la palabra y con el testimonio de esa palabra en nuestras propias vidas. Mueve a tu iglesia, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús.